Muy bien. Pues, como les comentaba, estamos en ya la penúltima sesión en la cual hablaremos de la otra parte importante de nuestra materia, que es la geografía política y, por añadidura, de la geopolítica, que está, como les comentaba, muy relacionada con las relaciones internacionales. Aquí en la portada de la presentación regresamos a la frase con la cual también empezamos el curso, donde se señala que la geografía es el factor más fundamental en la política exterior de los estados porque es el más permanente, de Nicolás Spikeman, un geopolítico del cual hablaremos un poquito en esta sesión y ya más a profundidad en la siguiente, en la cual hablaremos de los teóricos geopolíticos clásicos. Pero, pues con esto quiero introducir a las ideas que vamos a tratar en esta sesión y cómo se vinculan siempre con las relaciones internacionales. ¿No? Bueno, la geografía política es la rama de la geografía, actualmente de la geografía humana o relacionada con la geografía humana, que centra su interés en el comportamiento territorial del Estado. Trata aspectos como la importancia estratégica de la situación geográfica, la extensión, configuración territorial de los estados, los tipos de fronteras que poseen, ya sean marítimas, terrestres o aéreas, y los sistemas de gobierno que tienen cada estado. Entonces, básicamente, lo que trata de hacer la geografía política es dar una descripción de los países, de los estados y su realidad geográfica, o sea, su entidad geográfica, cómo se componen en en el mundo físico. Por supuesto, la geografía política no solo va a hablar de países, de su composición, sino que se puede aplicar a todos los niveles. Ajá. Por eso aquí les pongo un mapa de lo que es la Ciudad de México, el Estado de México y cómo se divide políticamente en, o sea, cómo está dividida la geografía política de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, podemos observar que aquí, en la pantalla está la Ciudad de México, es una entidad federativa separada del Estado de México. Aquí, bueno, se señala el nombre, pero el Estado de México pues va también para allá, y para allá es bastante grande, pero una parte importante de su población y de sus centros urbanos se encuentra rodeando a la Ciudad de México, o sea, son dos entidades federativas completamente distintas. Eh, Dentro de cada entidad federativa de la Ciudad de México, del Estado de México, así como de otros estados, pues hay también demarcaciones, ¿ah? En las que se divide pues el territorio. Aquí, por ejemplo, esta, estoy señalando, me encuentro ahí yo, Tlalnepantla, Estado de México. La sede de la Universidad Nacional de Educación se encuentra aquí, en la orillita, en la Ciudad de México, la Gustavo Amadero. ¿Ah? Y no obstante estar tan cerca, pues son entidades federativas distintas. De hecho, aquí que está Tlalnepantla también tiene un pequeña porción de su territorio administrativo cruzando la Ciudad de México, o sea, separadamente. Y bueno, toda esta zona está densamente poblada, muy densamente poblada,
y también es una zona que comparte muchas comunicaciones entre el Estado de México y la Ciudad de México. Por supuesto, esta zona también está altamente poblada. Bueno, esta no tanto, pero esta sí, que es donde está ahorita el aeropuerto, Ciudad Neza, Chalco, etcétera. Acá está Catepec también. O sea, todo esto que rodea la Ciudad de México tiene una alta densidad de población, la cual usualmente se traslada a la Ciudad de México a distintos puntos para trabajar principalmente. Trabajar, divertirse, tener algo de esparcimiento cultural. Y no obstante son demarcaciones diferentes. ¿Ah? Bueno, pues la geografía política analiza esta división, dónde termina, dónde empieza, cuánta población hay, cómo se organiza esa población. Por supuesto, por ejemplo, anteriormente el Distrito Federal o la Ciudad de México se llamaba Distrito Federal, tenía otra organización política y, si no me equivoco, mucho antes se llamaba Departamento del Distrito Federal, no Gobierno del Distrito Federal, la entidad encargada de administrar el territorio de la ciudad. ¿Ah? Entonces, de ahí que la geografía política se interese por las relaciones de poder que asumen una forma espacial territorial, o sea, por ejemplo, en el mapa, la relación entre dos entidades federativas, dado que el espacio es el ámbito donde se materializa el espacio político a todos los niveles, o sea, no solo entre países. La geografía política no solo va a analizar cómo se comporta la frontera entre un país y otro, ¿no? Entre Estados Unidos y México, entre México y Guatemala, sino en todas las escalas territoriales, inclusive entre municipios, ¿ah? O entre localidades o entre pueblos. ¿Ah? Porque pues la organización política implica toma de decisiones. La toma de decisiones se realiza naturalmente en un espacio geográfico. O sea, si decidimos que vamos a hacer una carretera, eh, pues tenemos que trazarla. Y al momento de trazarla, seguramente va a atravesar, bueno, tiene que pasar por un poblado, pero debido a las condiciones físicas, posiblemente tenga que pasar también a través de otra población. Entonces, hay que organizar esa situación, ¿no? Y ver también cómo se organiza. Por ejemplo, ¿quién se va a encargar de administrar el mantenimiento de ese camino, ¿no? Eh, bueno, la geografía política aporta los elementos de interpretación relacionados con las diversas escalas territoriales implicadas en cada toma de decisión. Nos va a decir qué es lo mejor para organizar el territorio políticamente. Yo creo, esta es mi opinión personal y no profesional, porque tampoco soy un geógrafo político, que esta división territorial es muy arbitraria y no obedece a las realidades demográficas de la zona, demográficas y físicas. Pero porque, bueno, todo esto se llama valle porque está rodeado de montañas. ¿Ah? Aquí también hay una importante localización de montañas, se llama la Sierra de Guadalupe. Justo aquí no es tan grande, es bastante alto. Entonces, todos estos municipios están dentro o cercados, alejados del centro político de la capital del Estado de México, que es Toluca, que está por acá. Creo que ni en el mapa ni aparecería. Pues, ha de estar por acá.
Entonces, políticamente están alejados, o sea, los problemas de toda esta zona están alejados mucho del centro de toma de decisiones de la entidad federativa, del Estado de México. A pesar de que esta zona es altamente industrializada, altamente poblada, eh, y con serios problemas de transporte, movilidad, también de agua, de, mm, ¿cómo decirlo? Pues también de pobreza. Entonces, pareciera que durante muchos años el centro político del Estado de México, en Toluca, pues se ha olvidado de esta parte que ha crecido individualmente entre los municipios, sobre todo por su relación con subsidiaria, ¿no?, de la Ciudad de México. Yo diría que a lo mejor habría que hacer una entidad federativa acá y otra entidad federativa por acá. Y la entidad federativa del Estado de México, pues que quedará de este lado, donde realmente puede tener más control político. Pero bueno, quizá mis consideraciones son equivocadas y los geógrafos políticos tienen verdaderas razones geográficas para que el Estado de México y los municipios y la Ciudad de México y el área metropolitana se configuren de esa manera. Ahora sí que habría que preguntarle a los geógrafos políticos por qué la división, por qué la configuración de la zona metropolitana del Valle de México está hecha de esa manera. Aquí podemos ver otro mapa de pues el año 1520, hace prácticamente, exactamente 500 años, casi 500 años, de cómo se configuraba, bueno, no solo el Valle de México, sino todo el imperio azteca. ¿Ah? Aquí donde vemos Tenochtitlán, que está, pues ahí, aquí, chiquito, está la zona metropolitana del Valle de México que veíamos anteriormente. De hecho, en este bonito mapa todavía podemos, o sea, está presente el cuerpo de agua, el lago Texcoco. Y desde ahí, pues los mexicas dominaron toda esta zona, ¿no? Esta era la zona de influencia, y esta quizá un poco más, de los mexicas. Ajá, o sea, en ese espacio geográfico, que no, se podemos ver, no es el actual México, se configuró la soberanía de los tlatoanis mexicas en diferentes periodos de tiempo. Podemos ver como Izcóatl, luego Tizoc, luego Moctezuma, Huitzotl, Axayácatl y Moctezuma fueron expandiendo el territorio y la soberanía de una entidad política como era el Imperio Mexica, en un mismo territorio como el que vemos ahora. Ajá. O sea, de ahí surgió lo que es hoy, lo que era antes. Bueno, ahora es todo el país, ¿no? Hasta la frontera de norte a sur, pero la idea es ejemplificar cómo la geografía política puede ayudar a interpretar los procesos genealógicos de un espacio. Ajá. La geografía política debe suministrar instrumentos analíticos de interpretación de los procesos históricos en cuanto a procesos territorializadores múltiples y de rehistorización sobre un mismo espacio. O sea, literal, lo que estamos viendo, un antes y un después.
Y aquí, bueno, podemos afirmar que la historia, o al menos desde la perspectiva de la geografía política, la historia se escribe con actos de poder que se ejercen en espacios geográficos. ¿Cómo podemos aterrizar esto al día de hoy? Bueno, describiendo la geografía política de México, ¿no? A ver, la geografía política expresa o señala el sistema de gobierno, ¿ah? Pues hay que acudir a los textos que constituyen cada país. En el caso de México, la Constitución, donde señala que México se constituye como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, ¿no? Y por la Ciudad de México, unidos todos en una federación. Hay tres poderes, o sea, su constitución política le establece tres poderes que son legislativo, ejecutivo y judicial. La forma de gobierno que no está precisamente expresada en la Constitución, pero que surge de la teoría política, es presidencialista, en virtud de que la jefatura de Estado y de gobierno recae en una sola persona, que es la presidenta de México. El territorio, ya se pone más técnico, la extensión territorial de México es de 1.964.375 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.959.284 son la superficie continental y 5.127 son superficie insular. Al territorio de México y de todos los países se le añade la zona económica exclusiva de mar territorial, que en el caso de México es de 3.149.920 kilómetros, por lo que la superficie total del país, reconocida internacionalmente, es de 5.114.295 kilómetros cuadrados. La capital, el centro de poder, donde se concentra o donde se ubica principalmente los poderes federales, o sea, los que tienen jurisdicción en todo el país, en todo el territorio del país, es la Ciudad de México. Y bueno, el país se divide en 32 entidades federativas que ya conocen bien: Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, la Ciudad de México, aquí le pusimos Distrito Federal, pero bueno, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México o Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las coordenadas: al norte, 32 grados, 43 minutos, 6 segundos. En el monumento 206, en la frontera con Estados Unidos. Al sur, su punto más meridional es 14 grados, 32 minutos, 27 segundos. Al este, 86 grados, 42 minutos, 36 segundos. En el extremo suroeste de la isla Mujeres. Y al oeste, 118 grados, 27 minutos, 24 segundos. En la roca, Punta Roca Elefante de la isla de Guadalupe, en el Océano Pacífico. Sus fronteras están, como bien sabemos, con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Con Estados Unidos tiene una línea fronteriza de 3.152 kilómetros, desde el monumento 258 al noreste de Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. Los estados limítrofes son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con Guatemala la frontera es de 956 kilómetros y son estados limítrofes: Chiapas,
Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Con Belice la frontera es de 193 kilómetros, es la más chiquita, y el límite marítimo es de 85.266 kilómetros con la bahía de Chetumal. Quintana Roo es el estado fronterizo. Por supuesto, no siempre fue así. Cuando nació la República, cuando nació el México independiente, en 1824, había 17 estados, 2 territorios y un distrito federal. Reiteramos que el registro y la historia de los procesos de cambio del poder político o soberanía sobre un territorio es parte del estudio de la geografía política. Y para leer el proceso de transformación de México, pues les recomiendo el texto de Jorge Tamayo, Geografía Política y Administrativa, que está en la nube, en la carpeta de Drive. Entonces, como podemos ver, o sea, la geografía política es muy descriptiva, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer un análisis de un país o quieren conocer un país, tienen que acudir a su geografía política y presentar esta información, su sistema de gobierno, los poderes que lo conforman, cómo se divide su territorio, cuánto mide su territorio, si tiene islas. En el caso de México no hay territorios en disputa, pero habría que señalar qué territorios están en disputa y qué nivel de reconocimiento internacional tienen. Hay que señalar, bueno, las coordenadas es una medida muy técnica, pero muy específica de hasta dónde empieza y dónde termina, o de dónde a dónde se ubica el país en la esfera, ¿no? En el globo. Y pues reconocer sus fronteras. ¿Ah? ¿Con qué países tiene fronteras? Porque eso nos va a hablar de las relaciones, las potencialidades y los posibles conflictos que hay. También reconocer los ríos que cruzan, los ríos que cruzan ese país y que se comparten con otros países. Básicamente, eso, más lo que pueden leer en el contenido nuclear, es lo que comprende la geografía política. Por supuesto, quizá haya geógrafos políticos en los que puedan añadir mayor información y mayores datos. Y por supuesto, dedicarse a la geografía política es saber exactamente identificar, por ejemplo, lo que son las coordenadas, ¿no? Pero para un internacionalista, usualmente es esta la información que se maneja. De hecho, muchas veces si llegan a trabajos donde los contraten precisamente por su carácter de profesionales de las relaciones internacionales y les pidan, a lo mejor, digamos, su jefe o alguien de su trabajo se va a reunir con inversionistas o socios de otro país del cual no conocen nada, muy posiblemente les pidan a ustedes, si es el caso, como internacionalistas, que concentren una carpeta con información del país de la contraparte. Y tendrían que poner como mínimo estos datos, entre otros, ¿ah? Para que la persona que tenga la reunión, pues tenga estos conocimientos básicos del país de las personas con las que está tratando y pueda hacerse una idea de también las potencialidades de los socios. Obviamente ese informe se alimenta con más información como las tradiciones culturales, la forma de hacer negocios, los temas a tratar, los temas sensibles, las últimas noticias,
quién es el presidente o el jefe de Estado, el jefe de gobierno, cosas por el estilo. No sé si tengan alguna duda hasta este momento sobre lo que vamos viendo. Bueno, no, entonces, pero sí tómenlo en cuenta, lo que se debe conocer de la geografía política de todos los países del mundo. Con ello, pues pasamos a hablar de la geopolítica, que es un tema que pues puede causar controversia, pasiones, es complejo de comprender por las diferentes interpretaciones que hay, pero pues es muy interesante y está muy relacionado con las relaciones internacionales porque los principales componentes que estudia la geopolítica son el espacio y el poder. Cómo se influyen mutuamente. Ajá. Aquí esta cita la tomé precisamente del contenedor nuclear, donde se señala, si comparamos geografía política y geopolítica, se ve en el acto que la primera es una rama de la geografía, mientras que la segunda pertenece al dominio de la ciencia política. El geógrafo que se ocupa de las relaciones espaciales entre los estados se convierte en un geógrafo político. El estudio de la ciencia política, el estudioso de la ciencia política, es decir, y el estadista, podríamos añadir, que aprende a emplear los factores geográficos para una mejor comprensión de la política, se convierte en un geopolítico. Pues ya vamos viendo los elementos, ¿no? Aquí surge como las confusiones, porque, por ejemplo, señala el geógrafo que se ocupa de las relaciones espaciales entre los estados se convierte en un geógrafo político. Pues, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, con las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, quizá la clave está en el concepto espaciales, o sea, del espacio geográfico. Y bueno, en la geopolítica, ¿qué tiene que ver entonces? ¿Por qué dividir una de otra? Eh, bueno, digamos que la geopolítica se centra más en cierto dinamismo que hay en las relaciones espaciales. Ajá. No solo se trata de ubicar geográficamente una frontera, ya sea con sus factores físicos como relieve o ríos, no solo se trata de eso, sino qué importancia podría tener para el poder político tal río, controlar ese río o atravesar ese río, o hasta dónde podría llegar esa influencia o esa soberanía, si es necesario para la supervivencia del Estado, como por ejemplo establecer una zona defensiva. ¿Ah? Y con lo que estoy diciendo, pues ya nos acercamos también mucho al tema de lo militar. La geopolítica está muy relacionada con los estudios militares, de los estudios bélicos, es una realidad. Bueno, la palabra surgió de un sueco llamado Rudolf Kjellén, que pronunciarlo, allá en 1905, que la conceptualizó como la ciencia del Estado en tanto que organismo geográfico, tal como se manifiesta en el espacio. Bueno, no se queden con esta definición, pero sí es importante conocerla, ya que por un lado, pues fue el primero que la estableció y segundo porque el concepto evolucionó y
pues digamos, matizado de manera distinta por los diferentes geopolíticos que surgieron a lo largo de la historia. Y, bueno, repito, es una disciplina controvertida también por el hecho de que usualmente se confunde inadvertida o deliberadamente como una forma de justificación de políticas exteriores de dominación del espacio. ¿Ajá? Y de dominación del espacio en contraposición sobre todo a los estados vecinos. O sea, vaya, de expansión imperialista. ¿No? El caso más emblemático es el de los nazis, de la de Alemania nazi, utilizó las ideas geopolíticas de un gran geopolítico, por otro lado, que se llama Karl Haushofer, del cual también hablaremos, para justificar su necesidad de expansión, ¿ah? De dar a la raza aria, puede ser el discurso nazi, pues el espacio territorial suficiente para poder desarrollarse. Aquí en el mapa, la imagen, podemos ver en la nota dice Alemania, la tendencia insatisfecha al imperio. Y aquí la expresión del Drang nach Osten, tal como intentó justificarlo el Tercer Reich. Sabemos que una Alemania estaba dividida, tratando de representar la necesidad de hacerse con territorios al este de, pues bueno, de Berlín, ¿no? Del país hacia acá. Tómelo acá. Sí. Berlín está por aquí. Entonces, son flechitas que van hacia el este, donde están los eslavos, a los cuales los nazis consideraban pues como una raza inferior. Y esta necesidad de expansión se justificaba en términos geopolíticos. Ya veremos más adelante por qué. Ese mapa lo tomo de este librito, se llama Tratado General de Geopolítica, que es una especie de clásico de un historiador español bastante, con una reputación bastante conocida en su natal España, Jaime Vicens Vives, y bueno, habla sobre bastantes ideas geopolíticas y explica de hecho, presenta una propia fórmula de la teoría geopolítica, de la cual quizá hablaremos más tarde. Ajá. Pero, bueno, como les iba diciendo, como les iba contando, la geopolítica tiene muchas definiciones, tantas como tratadistas de la materia. Se suele utilizar para justificar las políticas de un Estado frente a sus vecinos o de manera mundial. Una geopolítica mundial puede ser la de Estados Unidos. Y se diferencia de la geopolítica en el carácter dinámico de la interpretación. ¿Ah? Eso pues, me gustaría que se quedaran con ello, con el carácter dinámico de la interpretación, ya que muestra el desarrollo pasado y presente de los estados, así como su futuro más probable, señalando la influencia de los factores geográficos en desarrollo. Aquí podemos ver una definición de geopolítica. Es una de varias. Dice, la geopolítica es la ciencia y arte o técnica de la aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos en acción recíproca y conjunta para el dominio político del espacio, con todo lo que tal dominio implique en lo económico, social y cultural. La geopolítica puede enseñar a emplear los factores geográficos para una mejor comprensión
de la política nacional e internacional. Esa definición la tomo de aquí. O sea, imagínense, este es otro tratado de geopolítica mundial y economía de un señor que se llama Alberto Escalona Ramos, que es un virtual desconocido, y fue editado en 1959. Al parecer, y bueno, él era un catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, mitad del siglo pasado, y pues tenía conocimiento de todas las teorías de la geopolítica y también en virtud de que hasta la Segunda Guerra Mundial la geopolítica era una ciencia pues bastante socorrida, o sea, bastante enunciada. No digamos una ciencia, una disciplina bastante enunciada, estudiada, pero tras la Segunda Guerra Mundial y por su relación con la Alemania nazi, pues la disciplina cayó así en el desprestigio total. ¿Ah? No obstante que en la realidad los países, sobre todo Estados Unidos, que se convirtió en la primera superpotencia, pues siguieron estudiando y aplicando las concepciones geopolíticas, de las cuales hablaremos más adelante. Pero repito, la disciplina, conocida como geopolítica, pues sí cayó en un desprestigio bastante amplio, casi en un desconocimiento, ¿no? Total. Bueno, aquí tengo otra anotación que señala el desafío que para las sociedades representa el medio ambiente geográfico y el contacto con otros grupos humanos puede aquilatarse según la fórmula de que a mayor dureza del estímulo adverso corresponde mayor reacción cultural. Esta nota es también de Jaime Vicens Vives y es sobre el pensamiento del historiador Arnold Toynbee, un historiador inglés bastante eminente, erudito, y él sí es bastante conocido en la ciencia histórica, en la disciplina de la historia, en el estudio de la historia, y la pongo aquí por dos razones. La geopolítica, como disciplina, se apoya mucho en la historia de los pueblos o de las sociedades en el territorio. Un poco como lo que vimos atrás en el mapa de los aztecas, ¿no? Y cómo dominaron lo que técnicamente se conoce como Mesoamérica. Entonces, se tomarían todos los factores históricos de un territorio para ir sacando conclusiones e interpretaciones sobre la potencialidad del territorio y de las sociedades que lo habitan. De ahí podríamos decir, por ejemplo, que no es fortuito que el territorio de la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, sea todavía a 200 años de la independencia y durante 300 años de virreinato, sea todavía el centro político del país, ¿no? Si hacemos un análisis de esto, podríamos llegar a la conclusión de que existen razones geopolíticas por las cuales el Valle de México controla el territorio del resto del país. Y inclusive, tiene cierto alcance que también
o sea, tiene cierto potencial ese territorio hasta un punto dado que no excede quizá la frontera hasta la que llega. ¿Por qué? Porque en el otro lado, pues se presenta otro factor geopolítico, que es los Estados Unidos, que también en su momento de expansión llegó hasta un punto en donde se configuró la frontera actual, ¿no? De la cual hablamos hace un momento. Eh, quizá, estoy lucubrando, pero quizá el análisis nos diría que pues, la existencia de estos desiertos, grandes desiertos, hizo que ni la sociedad mexicana pudiera mantener el control de, por ejemplo, Texas, Arizona, y que ni la sociedad estadounidense pudiera extenderse más allá, ¿no? Del río Bravo. Podríamos llegar a conclusiones geopolíticas de ese tipo. Pero bueno, es una cuestión de análisis que habría que hacer, pero es para ejemplificar un poco cómo se van configurando las cuestiones de espacio, poder e historia. Y bueno, atendiendo también a lo que dice Toynbee, señalan que si bien ¿cómo decirlo? El territorio no es un factor, o sea, no estamos hablando de determinismo, o sea, de que porque estás en un territorio vas a ser de una manera. Sí habla de que hay influencias recíprocas, tanto del territorio como de las otras sociedades que se establecen unas junto a otras. ¿Ah? Aquí veo unos comentarios. También tuvo mucho que ver las comunicaciones de ese tiempo. Sí, por supuesto, las rutas de comunicación también pueden considerarse dentro del estudio de la geopolítica y de la extensión de la influencia, ¿no? de un ente geopolítico, o sea, estamos hablando de un Estado, hacia el exterior, y también cómo, por ejemplo, el medio físico influye en esa expansión. Por ejemplo, cuando se trata de una cordillera, se me ocurre el caso, por ejemplo, de la India, donde pues al norte está cercada también por la gran cordillera del Himalaya, y como aun siendo un territorio tan grande, pues su expansión hacia el norte realmente no sucedió como tal, ¿no? Sí, sí, sí. También, por ejemplo, el desarrollo de la navegación por parte de los europeos les dio la posibilidad de encontrarse con América y pues aprovecharse de los recursos del continente, lo cual les abrió, o más bien les quitó la carga de tener que enfrentarse con los turcos en el Mediterráneo Oriental. Sí. Precisamente más adelante hablaremos de cómo el poder aéreo pues representa un cambio en los factores geopolíticos eh, de un Estado. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, que es muy tentador, y de hecho a mí me gusta mucho, pero sí es muy controvertido, tenemos que tener en cuenta espacio, territorio e historia. Y saber que muchas veces se utiliza o se ha utilizado como una
disciplina que trata de justificar el imperialismo. No obstante, también pues, puede ser utilizada de manera científica o teórico-metodológica, y es algo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, ya saben que si tienen dudas pueden interrumpirme en cualquier momento. Bueno, la geopolítica es el estudio de las relaciones entre poder y espacio, ya lo mencionamos. Como concepto y disciplina se transformó y tomó matices diversos en la medida en que ingresó en las interpretaciones de distintas escuelas. Así el término alemán Geopolitik se enfoca en la estrategia territorial de los estados, adecuación entre territorialidad y nacionalidad. La inglesa Geopolitics se centra en la confrontación manifestada en la geografía y determinada por esta. La francesa Geopolitique se orienta hacia la relación social con el territorio, un poco más como pensar en políticas públicas dirigidas hacia una parte del país, ¿no? O hacia un territorio específico. Hay una importante escuela geopolítica, de hecho, si no me equivoco, es una de las que rescató un tanto la disciplina a través de un francés que se llama Yves Lacoste, que bueno, no vamos a poder abordar acá por el tiempo, no nos da, pero es importante que la conozcan. Pero bueno, las clásicas son así como la anglosajona y la alemana. Los teóricos geopolíticos clásicos son de izquierda a derecha. Karl Ritter, que era más bien un geógrafo. Rudolf Gehlen, que es, como vimos, el que desarrolló, bueno, no desarrolló, utilizó la palabra geopolítica por primera vez. Friedrich Ratzel, que le dio gran contenido a la disciplina, ¿no? Karl Haushofer, que también desarrolló muchos de los contenidos de Ratzel, pero cuya escuela fue tergiversada por los nazis, pero realmente es uno de los grandes geopolíticos. Halford Mackinder, es británico, si no me equivoco, sí, que también retoma las ideas, pero a la manera inglesa, o sea, forman parte de la escuela anglosajona. Alfred Mahan, también él es estadounidense. Nicholas Spikeman, que es discípulo de Mahan, y Alexander Prokofiev de Seversky, que es ruso, pero más bien asentado en los Estados Unidos. Y pues de ahí, de sus ideas, surgirán otros, como Brzezinski, por ejemplo, que fue un geopolítico muy reaccionario, también casi un teórico de la guerra o del intervencionismo estadounidense, pero también pues muy citado o muy conocido dentro de esta disciplina geopolítica. De estos autores clásicos hablaremos en la siguiente clase detenidamente y para tener un hilo conductor y no pues quedarnos como recortados, ¿no? Y bueno, contemporáneamente, o sea, al día de hoy, podríamos decir lo siguiente, que la geopolítica es una disciplina, un enfoque, un método
y no es simplemente una manera para referirse a la política exterior. Naturalmente se refiere a las relaciones entre espacio y política. El análisis geopolítico puede considerarse como la reflexión teórica sobre las condiciones histórico-espaciales de la acción política. El método de análisis geopolítico requiere mostrar que un acontecimiento o proceso es el resultado de factores complejos y no de una única causa. Por ello es necesario comprender e interpretar los procesos políticos, sociales, culturales, económicos y medioambientales con la finalidad de analizar los acontecimientos regionales y su impacto global. Esto lo dice la doctora Mercedes Pereña. De hecho, ella fue mi profesora y directora de tesis en la universidad y realmente una persona excepcional, tanto profesional como humanamente, y gran estudiosa de la geopolítica. Por eso retomo esta cita y pues quiero destacar que también hacer un análisis geopolítico pues requiere un análisis geopolítico serio, ¿no? Profundo, pues requiere un conocimiento amplio. O sea, no simplemente es tratar de ver un mapa y determinar algo a partir de su observación. Hay que conocer la historia, hay que conocer todo lo que vimos en este curso sobre los factores económicos, sobre los factores climáticos, sobre la innovación tecnológica y el medio ambiente, el carácter de las sociedades en sentido antropológico, sociológico. Es necesario conocerlo, conocer la religión, pues, sus fundamentos teológicos, para poder hacer un análisis de carácter geopolítico y, como señala la doctora Pereña, pues comprender que un acontecimiento o proceso es un resultado de factores complejos y no de una única causa. El caso de hoy, o los casos de actualidad geopolíticos y que tienen raíces que se explican históricamente y geopolíticamente, la guerra en Ucrania, la política actual estadounidense de bombardear lanchas en el Caribe, o bueno, de mostrar poder en América Latina, la expansión china, o bueno, el crecimiento de la influencia china hacia el oeste de Asia, a través de el proyecto de la nueva ruta de la seda, o como la ruta y el arco, si no mal recuerdo. Espero poder también platicar un poco más de eso en la siguiente clase, no se la pierdan, es la última, pero que también busca ampliar pues la influencia, la capacidad china en toda Asia, ¿no? Entonces, pues para entender todo esto es necesario, como internacionalistas, pues tener un conocimiento amplio, básicamente, de todo. Pero bueno, es bonito, es interesante, pues conocer todo. Básicamente eso es lo que hacemos los internacionalistas, saber de todo, para poder dar una explicación fundamentada de por qué pasa lo que pasa en el mundo actual, por qué
Trump, asesorado, ¿no? Por supuesto, toma ciertas decisiones, que realmente es un personaje muy errático y que pone mucha inestabilidad en el entendimiento porque no se sabe cómo va a actuar, aunque podríamos sí decir que Trump es un actor político en dos sentidos, como actor, o sea, como ente que toma decisiones políticas, y como actor que actúa, que hace un performance en un escenario de televisión, eh, y que toma una decisión efectista que posteriormente la realidad, o sea, toma una decisión efectista en el sentido de que causa grandes titulares. Trump pone 500% de arancel. ¿No? Pero la realidad regresa, o sea, se le regresa a él la realidad de que esa clase de decisiones no son racionales, entonces revierte esa decisión. ¿Y por qué? Porque está condicionado por muchas cosas, tan solo por decir la inflación en los Estados Unidos, que es algo que a la sociedad estadounidense le pega mucho, ¿verdad? Políticamente. Entonces, al tomar la decisión de poner aranceles a productos como se dio ahora, como el café brasileño, que encarecen los precios de una sociedad que toma mucho café, como es la norteamericana, pues eso obliga a retirar la decisión y a llegar a un acuerdo. Entonces, más que tomar, hay que tomar en cuenta todo, pero sobre todo las condiciones reales de el mundo, económicas, políticas, culturales, medioambientales, como señala Jeremy. Por ejemplo, yo recuerdo cuando comenzó la guerra en Ucrania, muchos pensamos, o sea, justo antes del comienzo de la invasión, muchos pensamos que realmente no habría una invasión, que se llegaría a alguna especie de acuerdo. Y bueno, pues la historia nos demostró cuán equivocados estábamos, porque al final sí hubo la invasión, y la invasión, pues, rusa a Ucrania es complejo de explicar, pero tiene mucha lógica histórica. ¿Ah? Esa zona ha estado llena siempre, o bueno, ha visto muchos conflictos por la dominación. Y para Rusia siempre ha sido importante dominar esa parte del territorio porque uno está poblada por o rusos étnicos y lingüísticos. Dos, tiene una gran cantidad de recursos minerales y agrícolas. Tres, representa también una zona donde puede defenderse, ¿ah? Defenderse de cualquier agresión occidental, que las ha habido muchas. De hecho, Rusia ha sido más agredida históricamente por Occidente de lo que Rusia ha agredido a Occidente. Llámese Napoleón, llámese la Alemania nazi, la guerra de Crimea, etc. Y pues al momento en que no hubo un acuerdo con los Estados Unidos, principalmente, porque la Unión Europea realmente no pinta nada,
quien pinta o quien tiene la importancia ahí es la alianza militar, la OTAN. Pues sí, ahí sí ya también, que fue justo un día antes de la invasión. Recuerdo muy bien que el secretario de Estado, Anthony Blinken, pues salió de Moscú y no se anunció nada. Entonces ahí sí como que ya decimos, puede ser que haya, que algo estalle, y menos de 24 horas ya estaban las tropas rusas en Ucrania. Pero tiene una explicación histórica, geopolítica, más allá de decir, es que Vladimir Putin está loco, ¿no? No, o sea, puedes pensar o puedes creer o aceptar que está loco o no, pero hay toda una razón geopolítica para el lamentable, por otro lado, hay que decirlo también, conflicto en Ucrania. Y va más allá de solo, o sea, no es de una sola razón, es multifactorial. Factores geográficos, históricos, culturales, militares, económicos. Entonces, sí, la geopolítica nos ayuda a entender todo esto, pero requiere de nosotros pues un estudio serio de muchos factores, como lo señala la doctora Pereña, no solo físicos, no solo el territorio físico, no solo los factores físicos, que es muy importante, sino también sociales, culturales, económicos, históricos. Y bueno, creo que con eso podemos terminar por el día de hoy. Y la próxima sesión, que será la última, hablaremos del pensamiento de cada uno de los teóricos geopolíticos clásicos, y también pues trataremos de ver algún ejemplo práctico de la actualidad, como quizá China. También me gustaría hablarles de este librito, que es Geopolítica y Geocultura, de Emanuel Wallerstein, pero creo que no nos va a dar tiempo. Él no habla propiamente de geopolítica, teóricamente, más bien adopta ciertos conceptos y señala o sea, hace un análisis geopolítico a partir de varios ensayos, pero también a partir de sus propias teorías. Pues Emanuel Wallerstein desarrolló la teoría del sistema mundo, que eventualmente yo creo que estudiarán en algunas de las materias. Si no, búsquenlas, muy interesante. Vaya, también lo aplica a sus ensayos y habla de cómo el siglo XX pues, fue realmente un poco la lucha geopolítica entre dos formas de liberalismo, el liberalismo estadounidense, el liberalismo soviético, pero también que ciertas rarezas históricas, por decirlo, explicarlo sencillamente, conllevaron al establecimiento de una especie de consenso que terminó con la Guerra Fría. Este periodo, perdón, que terminó con la caída de la Unión Soviética, pero que durante este periodo llamado Guerra Fría, lo que realmente se verificó, lo que realmente sucedió, era la Pax Americana, una paz americana. No tanto una Guerra Fría. Una teoría, bueno, una interpretación muy, muy interesante desde mi punto de vista.
del último siglo, y que bueno, que con la caída de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética, esa paz americana terminó, y ahora lo que queda es un sistema mundo donde la geocultura sería un factor determinante para las relaciones de poder, si es que la entiendo adecuadamente. Grain es un libro un poco complejo, pero bueno, no sé si tengan mayores dudas, preguntas. Ok, Carlos, gracias. Recuerden, por favor, revisar el contenido de UCLAR, hagan sus tareas, ya estamos próximos a finalizar el semestre, háganlas con tiempo, les prometo que les va a ir bien. Y pues bueno, si tienen dudas, comentarios, pues estoy a su disposición, y pues también recuerden que pueden acudir a leer los materiales del Drive, de la carpeta en Google Drive, que espero puedan encontrar interesantes. Y también subiré la presentación el día de mañana por si quieren repasar o retomar lo que vimos acá, ¿vale? Pues bueno, los, los dejo partir, que tengan un buen día. Así no te preocupes, Carlos. Pero ya sabes, cualquier duda que tengas, pues hacerla después, en cualquier momento, de hecho. Vale, que tengan buen día.